Gloria a Dios. Muy contento de estar aquí en esta tarde, donde mi familia, donde mis hermanos, donde mis hermanas. Es, como siempre, una gran bendición estar por aquí y vengo pues a abrazaros, a estar con vosotros. Quise venir el martes, no lo vi prudente, hablé al pastor y bueno, estamos aquí. Estamos aquí, pues creo que con una palabra del Señor. Soy muy torpe, de verdad. Y me hubiera gustado dejar la tablet aparcada ahí y predicar sin ella, pero de verdad que no me fío de mis limitaciones. Y bueno, vengo con mi mujer, con mis niñas. Nos mandan un saludo a la iglesia de Madrid, Centro Bíblico Cristiano. Y bueno, pues aquí estamos otra vez. Son muchos años lo que llevamos viniendo, ¿eh? Lo que llevamos caminando. Salíamos del hotel, dirección para acá, y me decía mi Safira, papá, predícales qué vale Dios en tu vida. No, pon tu mirada a los cielos. Y le digo, papá, ese fue el primer mensaje que prediqué aquí. No sé si lo recordáis. Y bueno, pues deciros que es una bendición caminar con vosotros. Y pues bueno, sé que cuando yo también me encuentro débil, pues siempre tengo una llamada del pastor, visita a los hermanos, hermanas, sobre todo de Molina y Candy también, que siempre estará allí con nosotros. Bueno, pues, ¿qué os parece si os comparto una palabra? El mensaje podría ser 5 minutos, la historia que le voy a contar quizás sea más larga. El mensaje en sí será 5 minutos, pero quiero rellenarla con una historia. El otro día leía un pasaje súper, hiper, mega conocido, en Juan capítulo 3, un hombre judío, dice que era fariseo, principal entre los judíos, dice maestro de Israel, versículo 10 del capítulo 3. Viene donde el maestro de noche, será Nicodemo, y le dice, Rabí, sabemos que vienes como maestro, porque las cosas que haces son increíbles. Nadie las puede hacer si no vienen de parte de Dios. Y el Señor le empieza a exhortar. Y un hombre que en Israel está tan mirado, en Israel está tan nombrado, se cree que podría formar parte del Sanedrín, es evangelizado por el Señor. Y el Señor le dice, señalando a toda la comunidad de fariseos, os es necesario nacer de nuevo. Qué fuerte, ¿verdad? A la élite de aquel entonces el Señor les dice que es necesario nacer de nuevo. Y le pone un ejemplo y le dice de que el viento sopla, va, viene, tú lo escuchas, pero no sabes dónde va, ¿verdad? Dice, así es el nuevo nacimiento. Y esta es la pregunta que hacía este hombre y me hacía recapacitar. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? No entendía el Evangelio. ¿Cómo puede ser esto? Una pregunta. No lo entendía. Él era maestro de Israel y algo tan sencillo como el Evangelio explicado por las palabras del más grande, no lo entendió. Y bueno, pues, ¿cuántas preguntas hay en nuestras vidas que no sabemos, verdad? Aún teniendo tantos años aquí en la congregación, aún teniendo un pastor bíblico ordenado, una iglesia ordenada que camina, preocupándonos por la lectura diaria, hay muchas cosas que no entendemos. ¿Y por qué pasa esto? ¿Verdad? Y vengo a contarles una historia, no sé si la conocen, pues cuenta la historia, una historia muy antigua, quizás la más antigua que yo conozca. Un joven, dice que era recto, temeroso, apartado. Creció supuestamente en una casa ordenada. Creo, y quiero entender de que se fijó en una joven, pidió permiso a los padres, todos conocemos la ley, ¿verdad?
pues seguramente ordenadamente llegó a su casa, le dio la mano, trabajó duramente para tener un hogar. Cuando llegó el momento y tenía su hogar preparado, quiero imaginar que llegó a su esposa, dio la dote, se casaron felices, todo hermoso. Empezó a trabajar, trabajar y trabajar, y el Señor los bendecía en todos los sentidos. Trabajando, trabajando, llegó a tener un remanente de ovejas de más de 7.000 ovejas. Siguieron trabajando, trabajando, y el Señor les bendijo con más de 3.000 camellos. El Señor los seguía bendiciendo, les dio tantos bienes, les dio siervos, siervas, tiendas, 500 yuntas de bueyes, 500 yuntas de asno. Los bendijo mucho el Señor. Y un día la bendición llamó a su puerta, un primogénito. Qué alegría, gozo, ¿verdad? Qué alegría cuando se tiene un varón en la casa, ¿verdad? Una bendición, seguramente hubo una gran fiesta. Y el Señor lo siguió bendiciendo hasta que nos cuenta la historia de que tuvo 7 hijos y 3 hijas. La Escritura dice de que él velaba por sus hijos. Y seguramente una de esas noches, buscando al Señor, propuso de cada día, ¿qué te parece si levantamos altar al Señor? Por si acaso los niños pecan. Por si acaso hacen algo que al Señor no le agrada. Y cada día dice que hacía holocausto al Señor por sus hijos. Qué bien, ¿verdad? Orar por nuestros hijos. Todo iba bien. Dice que era muy respetado. ¿Cómo no? Estamos hablando del justo Job. Aleluya. Dice que era muy respetado, que llegaba a las plazas, la gente le cedía el lugar, los sabios escuchaban, los niños se ponían a sus pies. Capítulo 10, capítulo 30 también lo resalta. Llevo bastantes días leyendo el libro de Job. Dice que los entendidos escuchaban sus mensajes, que él ayudaba a la viuda, que al necesitado él lo ayudaba. Un hombre del Señor. Pero un día, seguramente mientras paseaba por su hacienda, viene un siervo. Mientras él caminaba, todos imaginamos la historia como debería de ser, ¿verdad? Y entre bocanadas le dijo: maestro, los sabeos se llevaron la yunta de los bueyes. Solamente yo he quedado para decírtelo. Dice que le estaba hablando todavía cuando vino otro siervo y dijo: maestro, fuego del cielo cayó y fulminó a las 7.000 ovejas. Imaginaros la cara de Job. Bueno, no pasa nada. Mientras él hablaba, vino otro siervo. Maestro, vinieron los caldeos y también se han llevado todos los camellos. Solamente he quedado yo para decírtelo. Y mientras él hablaba, vino otro siervo, seguramente con ojos rojizos, llorando: maestro, un viento ha soplado sobre la casa, ha soplado sobre las 4 esquinas de la casa, estaban tus hijos haciendo banquete, la casa ha caído sobre ellos, han muerto, y solo yo he quedado para decírtelo. No queda ahí solamente el asunto. Coge una enfermedad donde una sarna desde los pies a la cabeza le entra. Dice que no saciaba ni siquiera de rascarse. Fijaros cómo estaría un hombre tan bendecido, tan bendecido, tan bendecido, que va a estar en estas condiciones. Y no solamente basta con esto, sino la mujer que ama y que quiere, la madre de sus hijos, pero todavía estás así, maldice a tu Dios, muerte. Hermanos míos, qué historia, ¿verdad? Yo la cuento así de esta manera, pero leerla, yo llevo muchos días leyendo todo esto. ¿Quién puede dar una explicación de todo esto? Porque usted y yo tenemos el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job, ¿verdad? Y qué fácil es entenderlo, ¿verdad? Cuando tienes el libro, cuando conoces la historia. Pero hay situaciones en la vida, Iglesia del Señor, donde no sabemos el porqué. No sabemos por qué ha pasado esto. Y miramos al cielo y Señor, ¿qué he hecho? A veces entendemos que el pecado, Iglesia, conlleva
¿verdad? Fracasos, dificultades, ruinas. Hay veces que uno está caminando y le vienen traspiés, le vienen dificultades y tiene que mirar al cielo y decir, Señor, ¿y por qué me pasa esto? ¿Quién de los que estamos aquí, Iglesia del Señor, no hemos preguntado al Señor, ¿por qué me pasa esto? Y encontré un verso que me habló muchísimo en el libro de Job. Job capítulo 40. Habría podido empezar así, pero he querido iniciar este pequeño sermón de esta manera introductoria para que puedan calar la historia. En medio de esa dificultad, en medio Job, de esas disputas que tiene con sus amigos, de no saber por qué le está pasando esto, mientras sus amigos son teológicamente correctos, porque de verdad, si ustedes lo leen, teológicamente correctos, él quiere seguir discrepando con ellos, diciendo de alguna manera, si hubiese un árbitro entre yo y el Señor, la balanza pesaría a mi favor más que la arena del mar. Y él quiere saber por qué ha pasado todo esto. Pero el Señor en el capítulo 40, versículo 2, le da una lección y le dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Lo vuelvo a leer. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Aquí comienza el sermón, Iglesia del Señor. Tenemos preguntas, ¿verdad? Señor, ¿por qué pasa esto, Pastor Andy? ¿Por qué pasa lo otro, Iglesia del Señor? Pero ahora quiero responderos como el Señor le respondió a Job. ¿Queréis que os responda a lo que vosotros os estáis preguntando? ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué ha pasado lo otro? El Señor nos viene a decir, si tienes sabiduría para explicarme tú esto, para entender esto, yo responderé a tu pregunta. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé el universo? ¿Tienes sabiduría para entender esto? Mira, Job, podrás tú atar los lazos del universo, podrás atar las ligaduras de Orión, sacarás tú a su tiempo las constelaciones, supiste ordenar los cielos. Job, ¿tienes capacidad? ¿Sabes tú de todo esto? ¿Tienes sabiduría para poder explicarlo? Porque si quieres que te explique lo que me estás pidiendo que te explique, me tienes que responder a estas preguntas. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas tú? Mirad, Iglesia del Señor, el otro día leía un dato que era increíble. La Tierra rota sobre su propio eje a 1.666 kilómetros por hora. ¿Os imagináis un traspié de la Tierra? ¿Os imagináis el caos que habría si la Tierra se parara por un segundo? A 1.666 kilómetros, rota alrededor del Sol a 107.280 kilómetros, Iglesia del Señor. ¿Os imagináis que se acerque un poquito más al Sol? Job, ¿dónde estás tú? ¿Tienes sabiduría para explicarme esto? ¿Puedes entender que yo controlo todo esto, Job? Yo controlo que la Tierra rote a su medida justa. Yo controlo, Job, que el Sol no se acerque más de lo debido, Job. Yo ordeno las medidas de la Tierra. ¿Sabes dónde está fundada sus bases? ¿Lo sabes, Iglesia del Señor? ¿Puedes responder a esta pregunta? Bueno, vamos a dejar el universo porque es muy difícil, Iglesia del Señor. El mar, aquí en Benidorm tenemos un mar precioso y hermoso. ¿Sabes, Job, cómo el mar nos sobrepasa y no nos inunda? Porque tú le puedes dar una reacción científica, pero yo soy el que puso su orgullo hasta ahí y las olas no pueden pasar porque su palabra lo dijo. Yo soy el que controlo eso. No es por la altitud de la tierra, soy yo el que lo controla. Yo soy el que le digo, hasta aquí será tu orgullo. Recuerdo a los discípulos en un momento de temor donde el Señor hace que haga una gran bonanza en medio de una tormenta y dicen los discípulos, ¿quién es este? Que los vientos y el mar le obedecen. Somos capaces de entender esto, Iglesia. Es imposible. Job, tú por la noche duermes y por la mañana te despiertas y no sabes cómo todo esto. Puedes dar ahora una reacción científica, pero lo hago yo todo. Yo hago que salga el sol, Job, para que tú puedas hacer tus labores por la mañana. Job, ¿has visto los tesoros escondidos en la nieve? ¿Me puedes responder a esto? ¿Hay sabiduría en tu vida para entender esto? ¿Has visto el granizo? ¿Tiene la lluvia padre? ¿Quién endureció las gotas? Job, ¿quieres responder a esto? ¿Quién hizo el hielo, Job? ¿Tenéis sabiduría, Iglesia, para responder a estas preguntas?
Fíjense lo que dice el verso 35 del capítulo 38. Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán, henos aquí. O sea, fíjense, se dan cuenta, hasta los relámpagos le dan cuentas al Señor. No van por donde quieren. Él controla su destino. ¿Lo están entendiendo? Yo soy el que controla esos relámpagos, esas tormentas eléctricas que ves en los cielos. Yo soy quien las ordena. Ahora tenemos la IA. Pero dice la palabra del Señor, ¿quién puso la sabiduría en el corazón del hombre? Si fui yo, Job. Si todo lo que sabes es porque yo te he dado el entendimiento a ti, Job. ¿Tú qué sabes lo que tengo yo para en tiempos de guerra y tiempos de paz? Ahora tenemos la guerra de Israel, la guerra de Ucrania, ahora Estados Unidos. ¿Qué sabremos nosotros? La explicación es, si yo todo lo controlo. Mira, yo sé que tú eres un hombre de campo y atiendes a tus ganados, a tus ovejas, pero tú cuidas cuando los leones dan de comer a sus leoncillos. ¿Tú te preocupas por esto? Nosotros nos levantamos, vamos al mercado y ganamos algo de dinero para traer comida para nuestros hijos, pero ¿nos preocupamos nosotros de los animales del campo? Yo sí, Job. Yo lo controlo. Yo soy el que los alimenta, Job. El cuervo se alimenta de cadáveres. Yo soy el que preparo el cadáver para que el cuervo coma. Y no solamente eso, sino que sus polluelos me claman a mí para que les dé de comer. Yo soy Job, el que sustenta a los polluelos del cuervo. La cabra montesa, yo sé cuando da su preñez, yo lo sé. Yo la sustento, yo soy el que la atiendo cuando está pariendo. Job, el animal salvaje, yo lo hice así. Él no se va, tú no lo vas a domar al animal salvaje, no. Yo lo hice así. ¿Querrá el búfalo servirte? ¿Podrás ponerle una yunta para que are tu campo? No, no se lo permito yo, Job. Porque yo soy el que controla esto, pastor. El pavo real, ¿has visto sus plumas? Yo soy el que las adorno. Yo soy el que las pinto. Yo soy el que le da la belleza, Job. El caballo, ¿has visto el caballo? Sí, él está en tu establo, pero tú has escuchado el resoplido de su nariz al respirar. ¿Sabes por qué se somete a ti? Porque yo lo digo, Job. Está en tu establo porque yo le mando. Si tú has visto al caballo en la guerra, si no tiene miedo, capítulo 38, no tiene miedo a espada, no tiene miedo a fuego, no tiene miedo a lanza, no tiene miedo a nada. Soy yo el que pongo temor en el caballo para que te obedezca, Job. Yo soy el que hace todo, Job. ¿La sabes? Mira, el otro día veía en un vídeo, hay un pájaro que le llaman cuco, no sé si lo han visto. Pues este pone sus huevos en un nido que no es el suyo, Pastor Andy, y cuando nace ese polluelo, instintivamente empieza a tirar a los demás para sobrevivir. Yo soy Job el que ha hecho esto. ¿Has visto el gavilán? ¿Has visto cuando vamos en el coche? ¿Has visto esos halcones que se suspenden en el cielo que parece que están flotando? Yo soy el que les ha dado esa sabiduría. Yo les he dado esa capacidad, Job. ¿Has visto el águila? El águila pone su nido en los peñascos. Mira su presa desde lejos y la caza y da de comer a sus polluelos. Soy yo, Job, el que le ha dado esa sabiduría. El águila no vuela por sí sola. Soy yo quien la ha criado así. Y ahora, después de todo este discurso, en el capítulo 40 le dice, ¿es sabiduría contender conmigo, Job? ¿Tenéis sabiduría para explicarme esto? Cuando escucha Job esta exhortación, Pastor Andy, cuando escucha esta exhortación, el versículo 3, fíjense lo que responde Job. Del capítulo 40 dice, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí yo soy vil, que te responderé y mi mano pongo sobre mi boca. Iglesia del Señor, ¿cuánto me habló este punto? En medio de la sabiduría del Señor y en todo lo que le enseña, ¿cuántas veces, con todo el respeto, deberíamos de poner nuestra mano en nuestra boca? ¿Somos nosotros los que alimentan las aves de los cielos? ¿Somos nosotros los que controlan los vientos, los mares? ¿Somos nosotros los que controlan la guerra? Soy yo, Job. Y Job, cuando escucha toda esta reflexión, dice,
no hablaré más 2 veces, pondré mi mano en mi boca y ya no volveré a hablar. Ahora, esta es la aplicación, Iglesia del Señor. ¿Qué quiero resaltar? ¿Por qué les he contado esta historia? Porque después de toda la historia que les he contado, y podemos leer, hay 2 puntos muy claves que a mí me han hecho mucho bien. Espero que aquí como iglesia, sabiendo el proceso que están pasando, ustedes también puedan ser animados. En medio de todo lo que le ha pasado a Job, en medio de toda la catástrofe que ha pasado en su casa, hay algo que yo subrayaba, Iglesia del Señor. Es que Job se conformó con lo que el Señor le dijo, aún sin darle explicaciones del porqué. Otra vez, Iglesia del Señor, como dice el pastor Mal. Job se conformó con lo que el Señor le dijo, aunque no le dijo por qué había muerto sus hijos, aunque no le dijo por qué le había quitado el ganado, aunque no le dijo por qué le había venido la sarna, no le dijo nada, no le dijo la conversación, no le dijo nada. Y esto me hablaba mucho y me exhortaba. Job se conformó con lo que el Señor le dijo. Iglesia del Señor, debemos de conformarnos con lo que el Señor nos dice. ¿Saben por qué? Porque a veces lo que nos dice el Señor, Iglesia, no es lo que nosotros queremos escuchar. Lo que el Señor nos responde no es lo que nosotros nos apetece escuchar. Porque cuando uno está mal, quiere que alguien le abrace y le diga, mira, que puede ser lo que hicieron los amigos de Job. Nosotros somos muchas veces como los amigos de Job. Queremos dar explicación a todo. Iglesia del Señor, hay cosas que no se pueden explicar. No se pueden explicar. ¿Por qué pasa esto? No lo sé. Y debemos de conformarnos solo con lo que el Señor nos dice. Mirad, os pongo varios ejemplos. El apóstol Pablo, un hombre de los pies a la cabeza del Señor. Y en cierta ocasión dice, tengo un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetea. Dice, y 3 veces he pedido al Señor para que me quite esto. Un hombre del Señor. Alguien que pide, tiene que recibir. Fijaros, Iglesia del Señor, porque es un hombre con fe, un hombre con testimonio, un hombre respaldado por el Señor. Fijaros qué respaldo del Señor. En Hechos capítulo 13, Pablo está predicando y hay un hombre que se opone y el apóstol Pablo, mirando, le dice, por un tiempo vas a quedar ciego. Lo podéis leer en el capítulo 13 de Hechos. Y por un tiempo exactamente quedó ciego. Un hombre respaldado por el Señor, Iglesia del Señor. En Hechos capítulo 14 había un hombre cojo y dice que el apóstol Pablo, poniendo su mirada en él, puso sus manos sobre él y quedó sano. Respaldo del Señor. En Hechos capítulo 16, todos conocemos esta historia, había una jovencita en el cual tenía demonios y le decía, estos son siervos de Dios, siervos de Dios. El apóstol Pablo se cansa y le dice, en el nombre del Señor Jesús, ese espíritu sal fuera. Y en el momento salió fuera. Pero sin embargo, el apóstol Pablo le dice, Señor, quítame este aguijón. Le pide. ¿Qué es lo más razonable que pasara? Que se lo quitara. 3 veces, un hombre de fe, un hombre que ha dejado todo, un hombre del Señor. Pide, y más un mensajero de Satanás, algo que te está haciendo mal. ¿Qué es lo que esperas? Que el Señor lo quite, ¿verdad? Pero ¿qué le dice el Señor? Una respuesta que el apóstol Pablo no se espera. Bástate en mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No esperaríamos esto, ¿verdad? Pero fíjense cómo el apóstol Pablo se conforma. Dice, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades. Gloria tenga el nombre del Señor. De los hombres y mujeres que se conforman con lo que el Señor les dice. Gloria tenga tu nombre, Señor. Moisés, jolines con Moisés. Un hombre usado. El amigo del Señor. El hombre más manso de la tierra. Ora, los ríos se convierten en sangre. Ora, los ríos se quita la sangre. Ora, se llenan el pueblo de Egipto o la ciudad de Egipto de ranas. Ora, se quitan las ranas. Ora, se llena de piojos. Ora, se quitan los piojos. O sea, constantemente él oraba y el Señor le respaldaba, ¿verdad? Y ahora llega la hora de entrar a la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 3, verso 23.
Y Moisés le dice, Señor, déjame entrar a la tierra prometida. Y el Señor le dice, algo que no te esperas. No, Moisés, no entrarás. Solo la verás. Y espera, vas a preparar a Josué para que coja tu relevo y él sí va a entrar. Y Moisés obedeció. Y este es el primer punto del mensaje, iglesia del Señor. Conformarnos con lo que el Señor nos dice, aunque no es la respuesta que queramos. Que sí, Señor. ¿Os abro mi corazón? Hay cosas que yo no entiendo. Yo tengo una iglesia igual que la vuestra. Hemos imitado esto. Intento hablar como el pastor. Intento no elevar mucho la voz. Buscar al Señor como ellos hacen. Iglesia del Señor, en un buen espíritu. Iglesia del Señor, buscamos al Señor, leemos, tenemos temor del Señor. La iglesia es hermosísima. Y no sé por qué, pero somos los mismos de siempre. Y yo le pido, y pedimos, Señor, trae más hermanos. Trae más hermanos. Y el Señor no nos contesta. Pero debemos de conformarnos con lo que el Señor nos ha dicho. Por a veces que el Señor nos hable o nos haga pasar cosas que no entendamos, pero Él es así, Él es soberano. Job se conformó. Y ahora, ¿y por qué nos debemos de conformar? ¿Por qué no debemos de conformar con lo que el Señor nos dice? Fácil, iglesia del Señor, porque la explicación es lo que hemos predicado, porque Dios controla todo. Dios controla todo. Debemos de descansar en Él. No, quizás no entendamos esta situación, pastor. Yo tampoco la entiendo. Queremos a veces ser como los amigos de Job. Puede ser por esto, puede ser por lo otro. Quizás pastor ha administrado algo a un tiempo que no... No le deis vueltas. Hay cosas que en el Evangelio... Tranquilo. Hay cosas que en el Evangelio no tienen explicación. ¿Por qué sufre un justo? Hay veces que no tendremos explicaciones, pero ¿por qué debemos de seguir adelante? Porque tenemos un Dios soberano, que controla todo. Él cuida de los leoncillos. Dios controla todo. En cierta ocasión había un rey llamado Uzías, un rey increíble. Con 17 años comenzó a reinar, 52 años de reinado. Se hizo fuerte, hizo torres de vigilancia, cisternas de agua, hizo un ejército brutal, le dio cara a los filisteos, venció en todas sus batallas, hizo un armamento brutal, iglesia del Señor. Su fama se extendió casi hasta los pies de Egipto. Increíble, iglesia del Señor. Llega un momento, contempla y dice, ahora quiero controlar también el templo. Y entra al templo, iglesia del Señor, todos conocemos la historia, y una lepra brotó de su frente. Podía estar amplia y extendidamente, como dice el pastor Andy, hablando de todo esto. O sea, le brotó. Lo que había en el corazón brotó. Y murió de esa enfermedad. Murió de esa enfermedad. Quiso controlar algo que el Señor no le dejó. Y a veces nosotros queremos controlar algo que el Señor no nos lo permite. Y por más que queramos luchar, familia del Señor, el Señor nos pone límites. Hasta aquí será tu orgullo, como lo pongo al mal. ¿Saben? Eran tiempos buenos para Israel en los tiempos de Uzías. Nadie les podía hacer frente. Un ejército increíble. Todo el mundo le temía. Isaías capítulo 6, verso 1, hace una mención brutal. Dice, en el año que murió el rey Uzías. ¿Por qué menciona esto el profeta? Bueno, porque es que cuando reinaba el rey Uzías todo el mundo le temía.
Mientras que el rey Uzías gobernaba, todo el mundo lo tenía a raya. Israel le iba todo perfecto. Pero llegó un momento donde murió el rey Uzías. Pero dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Mirar, el trono de Uzías era grande, era amplio, era reconocido, pero por encima de ese trono había un trono más alto. Iglesia del Señor, Él no permitirá que un pelo de nuestra cabeza se caiga sin su permiso. Él es el que hace que un pajarillo vaya volando y caiga. Él es el que controla todo, familia del Señor. Y venía a animaros de esta manera tan sencilla. Iglesia del Señor, no seamos como los amigos de Job a buscarle 3 pies al gato. ¿Por qué pasa esto? Llévalo a la situación que estás pasando, a la pregunta que le estás diciendo, Señor, ¿por qué me pasa esto? Recuerda la respuesta del Señor. ¿Contenderá el hombre con Dios? ¿Es bueno esto? Pues recordar esto. A veces las explicaciones del Señor no son las que nosotros creemos. Y segundo punto, y para terminar, es este. Dios controla todo. Ya podíamos terminar, ¿verdad? Podíamos terminar con este pequeño consejo. Tenemos un Dios que todo lo controla. Lo vuelvo a repetir y tendrían que decir un fuerte amén. Tenemos un Dios que todo lo controla. Su trono es alto, que Él es el Altísimo, por encima de Él no hay nada ni nadie. Iglesia de casa de David, no tengan miedo. Él nos controla. Él nos protege. ¿Oramos?